y eso provocó que estuviéramos haciendo despachos a clientes que estaban endeudados con nosotros. Hay un error en la parte de control. ¿Cómo puede gestionar usted el cambio y la adaptación de nuevas políticas y procedimientos a la empresa? Bueno, el cambio es una de las cosas más difíciles de implementar y pues eso tiene mucho que ver con el personal, porque el personal manifiesta mucha resistencia al cambio. Entonces realmente lo que hay que hacer con el personal es prepararlo para eso. O sea, es necesario hablar con el personal previo a un cambio, por ejemplo, digamos, de software o de tecnología. El personal debe ser capacitado, debe haber una inducción. Bueno, y hoy en día, pues la mayoría de las empresas están fomentando en sus empleados una constante, llamémoslo así, mutación al cambio. O sea, tienen que estar constantemente dispuestos a nuevas formas de hacer las cosas. Pero es muy importante hacerlo con una adecuada socialización y participación de ellos. ¿Nos puede proporcionar un ejemplo de cómo mejoró la eficiencia en su departamento? Bueno, vamos a hablar de, hablemos la parte mía ahora, que es la experiencia como docente, porque al final de cuentas uno como instructor, como nos llama el SENA, uno también está planeando, organizando, dirigiendo y controlando. Bueno, la eficiencia, una de las cosas que más estoy aprendiendo ahora son las didácticas de aprendizaje. Yo estoy entendiendo que el modelo educativo tiene que cambiar y que el aprendiz de ahora no es el aprendiz de antes, que se memoriza las cosas. Y que el entorno en el que ellos se mueven es un entorno en el que se les obliga más a tener que pensar, a tener que aportar ideas, a tener que dar soluciones. Entonces digamos que mediante el uso, por ejemplo, del ciclo, hay un ciclo que se llama ciclo de vivencias activas, que es una metodología de aprendizaje, lo que busco es como involucrar al aprendiz cada vez más en su propio proceso de aprendizaje y que se vuelva responsable de él. Digamos que esa es la parte importante en cuanto a eso. ¿Cómo asegura el cumplimiento de las normativas y las regulaciones acá en el SENA? Bueno, hay un reglamento, entonces una de las cosas que uno hace es ajustarse al reglamento, pero uno es consciente que en ocasiones, aunque el reglamento es contundente en algunos aspectos, hay que dejar un campo a tomar otro tipo de decisiones, o sea, a considerar, por ejemplo, situaciones de aprendices en lo que tiene que ver con situaciones que se salen de control. Entonces yo pienso que el reglamento es muy importante porque nos muestra el camino, pero no se puede convertir en una camisa de fuerza que impida que uno pueda tomar decisiones más sabias para hacer un ajuste razonable, por ejemplo, en un aprendiz específico. ¿Algún consejo que le haya dado algún otro administrador usted que lo haya ejercido? Bueno, uno que me ayudó mucho, no se administra con el corazón, sino con la cabeza. Entonces, ¿por qué aprendí esto? Porque muchas veces cuando uno toma decisiones, por ejemplo, de contratar personal, y lo hace pensando solamente en qué pensar esta persona, hay que ayudarla, no tiene trabajo, pero si no tiene las capacidades, no tiene las habilidades, no tiene las destrezas, y usted intenta resolver una situación que es coyuntural y es para allá, pensar con el corazón es muy delicado ahí, o sea, se requiere hacer los filtros necesarios para comprobar que la persona sí llena los requisitos adecuados y puede dar la talla en el puesto de trabajo. Siendo usted administrador, recomienda que entre los empleados se dé una capacitación sobre el uso de las herramientas tecnológicas. O sea, que los mismos empleados hagan la capacitación. Sí. Sí. Bueno, yo pienso que uno tiene que aprovechar, voy a hablar del caso del elemento generacional. Está claro que, por ejemplo, un muchacho más joven tiene más habilidades que yo en el manejo de las herramientas tecnológicas. Y si un muchacho muestra destrezas en eso y yo lo identifico dentro de la empresa, pues qué más que empoderarlo para que pueda transmitir esas habilidades a sus otros compañeros. Perfectamente de acuerdo con esa posición. Y como última pregunta, ¿qué consejo le dan a los futuros administradores? Bueno, al futuro administrador, sobre todo al administrador del siglo XXI, que tiene que estar muy bien informado, que el administrador del siglo XXI ya no puede moverse solamente por esquemas tradicionales, que tiene que leer mucho, que tiene que monitorear el ambiente, que tiene que hacer inteligencia de mercados, que tiene que estar saliendo afuera, que no se puede quedar sentado en un escritorio administrando una empresa, que tiene que mirar a ver qué es lo que está sucediendo en la realidad. Y con esto pues ya tomamos decisiones adecuadas. Listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto.